Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo a través de la plataforma de Omnia TV en omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Yo le doy la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros los próximos minutos en los que conversaremos con el diputado Jorge Soto, quien, bueno, pues entre otros temas, trae la cuestión del el tema anticorrupción en nuestro estado. Y bueno, eso también le ha traído algunos otros añadidos, algunas pues, circunstancias de las cuales ya platicaremos con él. Jorge, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. Gracias, Eduardo, por la oportunidad de compartir este espacio contigo y con quienes nos ven y nos escuchan. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hay varios temas en el ambiente ahorita. Bueno, pues ayer, sin ir más lejos y vinculado con el tema de corrupción, delincuencia, crimen, detuvieron en Florencia, me parece, al exgobernador Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y que bueno, pues está señalado como que, bueno, le abrió la puerta, le permitió al crimen organizado sentar sus reales en el estado y traficar nervantes hacia los Estados Unidos. Hay pues una serie de investigaciones que dieron lugar a esto. 5 años les tomó a las autoridades internacionales localizarlo, ubicarlo y detenerlo. En el contexto de Chihuahua, la expectativa de detener al exgobernador César Duarte, ¿tú dirías que sería más o menos por ahí de los 5 años, 10 años? ¿Cuál sería la expectativa que tendríamos nosotros de...? No, definitivamente no. Yo ¿No? esperaría que fuera mucho más rápido que eso. Yo no veo que pasen muchos meses para que eso suceda. Pero tenemos, bueno, no sé si viste ayer, diputado, en la jornada, no es cierto, la jornada, el proceso. Publicaba ayer en una de sus páginas que dónde vive, en qué calle, qué número de casa, qué fraccionamiento, los lugares que frecuenta. Bueno, si lo sabe un semanario de esta naturaleza, ¿qué es lo que le hace falta a nuestras autoridades? Yo creo que tiene que ver con el gobierno mexicano. El gobierno del Estado no tiene injerencia alguna en las cuestiones internacionales. Yo, por supuesto, creo que el gobierno mexicano debería estar mucho más atento y meter presión a las autoridades de Estados Unidos para que esto se lleve a cabo. Ya llevamos una historia más o menos larga de cómo la PGR a nivel federal ha protegido a diferentes gobernadores. No ha sido diferente con el caso del exgobernador Duarte, con las carpetas de investigación que tienen más de 2 años y pues no le han dado para adelante. Yo creo que gracias a la presión social en Chihuahua y por supuesto al trabajo que ha hecho el gobernador del estado y todo su equipo, pues le ha metido esta presión y es así que ha salido una ficha roja en la Interpol. Yo creo que ahora pues necesitamos que ahora sí se ponga a trabajar el gobierno federal y nos ayude a traer justicia a todos los chihuahuenses. Estamos hablando de que sería un logro, en caso de que ello ocurriera, un logro federal, bueno, primero de autoridades internacionales, la Interpol o la autoridad estadounidense, y sería entregado, la lógica me dice que sería entregado a las autoridades federales, a la PGR, me imagino, para pues, su extradición. El procedimiento tendría que ser por esa vía y ya no le tocaría procesarlo directamente al gobierno del estado, le tocaría procesarlo a nivel federal por los delitos que se le imputen, ¿no? Bueno, tendría que ser a las dos instancias. Las dos. Responder, sí, por supuesto, porque hay una orden de aprehensión girada a nivel local aquí en el estado, entonces tendría que responder ante el estado, a las autoridades del estado. Y a la federación, ok. Estamos también en un ambiente, diputado, en el que, bueno, se han dado varias cuestiones ligadas incluso al sexenio anterior. Una de ellas, la del auditor Jesús Esparza, con quien, bueno, has tenido ya algún roce mediático, si no verbal de frente, bueno, lo han tenido en diferentes notas periodísticas. ¿Cuál sería también ahí la relación si es que ya se estableció en Jesús Manuel Esparza con la administración de César Duarte? ¿Qué fue lo que lo está señalando también a él como una parte importante de esta cadena de corrupción? Bueno, ellos tenían una cercanía muy estrecha, una cercanía estrechísima. Es uno
o fue uno de los hombres del exgobernador Duarte, y por supuesto que fue pieza clave en el entramado de corrupción en los últimos años en el Estado. Él fue quien encubrió a muchos funcionarios públicos municipales y estatales a la hora de hacer informes técnicos de resultados. Esto está más que acreditado, y bueno, pues yo estaría esperando que en los próximos días, semanas, se le girara una orden de aprehensión. Él había dicho en principio hace algunos meses que no iba a renunciar, que no se iba a amparar. Ya renunció, ya se amparó, y yo creo que está próximo que se retome el caso. No que se retome, sino que derive en lo que tiene que derivar, y es que responda por sus delitos contra el pueblo de Chihuahua. Estamos también hablando de que hubo a raíz de que deja el cargo Jesús Manuel Esparza, se da un procedimiento en el que se nombra un auditor interino, por llamarle de esa manera, no sé si la figura existe, hay una persona encargada del despacho, y ahorita ya se hizo una designación hasta por 7 años, tengo entendido. No estabas muy de acuerdo. ¿Cuál era la razón en ese entonces? Nos lo platicaste la vez anterior que viniste, ¿nos puedes recordar? Estoy totalmente en desacuerdo. Yo he sido muy insistente en el tema, y que nos diéramos la oportunidad, los diputados y diputadas, y que le diéramos la oportunidad a todos los chihuahuenses de hacer un nombramiento pulcro, robusto, con un nombramiento que atendiera criterios de transparencia, de participación ciudadana, y así poder elegir a la mejor persona. Yo desde hace algunas semanas proponía cancelar el proceso, que de entrada la convocatoria que sacó pues también fue un madruguete. Esto fue hace alrededor de un mes, y que nos diéramos la oportunidad de construir el sistema estatal anticorrupción con nuevas reglas del juego, y entonces nombrar a quien fuera el siguiente auditor superior del Estado. Con estos apuros, con decisiones mal tomadas, donde no se hizo una verificación adecuada de los requisitos que eran necesarios para el nombramiento, y con entrevistas de no más de 10 minutos, pues ahora tenemos una crisis de legalidad, porque quien fue electo por los diputadas y diputados pues es inelegible para el cargo, porque la ley marca que no podía ser candidato en el proceso inmediato anterior a su nombramiento, y es el caso de quien fue electo auditor del Estado. Estamos hablando con el diputado Jorge Soto, diputado por el Partido Acción Nacional, acerca de varios temas que tienen que ver con su tema, que es el combate a la corrupción. Y bueno, también hay otra situación. Usted interpuso demanda penal contra José Manuel Esparza. 4 demandas penales tiene. 4 demandas. Bueno. Una por la vía administrativa. Ok, una administrativa y las demás por la vía penal. Sin embargo, sabemos que Jesús Manuel Esparza solicitó a la Fiscalía ser notificado, y hasta el momento, por lo que toca por lo cual usted lo demandó, no ha sido la Fiscalía, no ha promovido ningún recurso en su contra, y mucho menos ha respondido a las solicitudes que le ha hecho Esparza. ¿Usted tiene conocimiento de esto? No. Es información exclusiva de la Fiscalía. Ok, la Fiscalía no ha emitido y nos sorprende porque, bueno, ya a estas alturas del partido, ¿cuándo fue que lo demandó usted? La primera fue el 19 de diciembre de 2016. La primera, ok. Fue la administrativa. La primera penal fue el 28 de diciembre del año pasado. Ok. ¿Y con esa venían las otras? Fueron en serie, fueron diferentes fechas, ok. Bueno, de ese procedimiento que usted inició, sabemos que también la Fiscalía tiene sus tiempos. A lo mejor pues todavía no corresponde, a lo mejor no han integrado todavía las indagatorias, pero bueno, suponemos que usted le proporcionó herramientas o elementos a la Fiscalía para que se pusiera a trabajar. Sí, mucho, por supuesto, y tengo toda la confianza. Le he estado dando el seguimiento del caso con los ministerios públicos que están encargados, y la verdad creo que están haciendo un excelente trabajo, muy profesional. Están cerrando todos los cabos que pudieran quedar. Creo que están haciendo una carpeta de investigación bastante robusta, para que luego no pase lo que ya hemos visto muchas veces en México, que entran, pisan la cárcel unas cuantas horas y algo falló en la carpeta, algo falló en el procedimiento, y salen en libertad. Yo tengo toda la confianza, prefiero tener paciencia y que las cosas se hagan bien y se haga justicia, a luego acelerar los demás y que no pague pues sus deudas con el pueblo. Sí, en este mismo tenor, ligado con el tema de la auditoría, la Fiscalía realizó un cateo.
Yo no sé, me imagino que es parte de la operación justicia que ha manifestado el señor gobernador. Sin embargo, la misma autoridad, la Fiscalía General del Estado, hasta el momento le ha proporcionado al Congreso del Estado alguna relación, alguna notificación, algo de qué fue lo que encontraron en la Auditoría Superior del Estado. ¿No está obligado a darles? No, de ninguna manera. Primero, el cateo a la auditoría fue previo a la operación justicia, al anuncio de la operación justicia. Por algunas semanas fue previo. Yo estoy seguro que ahí debieron haber encontrado información muy valiosa precisamente en materia de los actos de corrupción de la administración pasada. No está obligada la Fiscalía a notificar qué encontró por ahí. Por supuesto que las investigaciones se deben de llevar con todo el sigilo posible, porque pues, es parte de una investigación, no puedes denunciar lo que estás haciendo porque entonces precisamente dificulta el trabajo de investigación. Pero bueno, en este caso, si les notificaran de alguna situación, serían a los diputados. Entonces estaremos ante un escenario de que esta notificación, si lo hubiese, pudiera dar lugar a un entorpecimiento de las investigaciones. No a filtración, pero sí podría entorpecer. Definitivamente, sí. Tú no le puedes denunciar a alguien por el que vas, cómo lo estás haciendo, de qué forma y en qué momento lo vas a hacer. No están obligados. Sí hemos visto con el auditor que está ahorita, el encargado de despacho, bueno, ya no es encargado, ya es auditor. No sabemos quién es realmente. Pues confirmó hace algunas semanas y nos mandó un informe a la Comisión de Fiscalización, pues las denuncias que yo había hecho en este sentido del mal uso de los recursos de la propia auditoría. Es en dos vías. Uno es el encubrimiento, otro es el abuso de los recursos de la auditoría. Vino a confirmar esto, pues, por lo cual hace todavía más sólido el caso. En este mismo tema, déjeme le comento, ¿sabe por qué le preguntaba si era del? Bueno, yo asumía que era Operación Justicia porque el gobernador dijo que desde hace 4 meses había iniciado esto. El cateo fue el 30 de enero, entonces bueno, no estamos en febrero, marzo, abril, mayo. Cuando anunció la Operación Justicia, el gobernador fue post el cateo del... Sí, no, y de hecho yo tenía entendido que también, bueno, parte de lo que originó este cateo fue justamente los señalamientos que hizo usted, las demandas en contra del auditor anterior, etcétera. Entonces dijo, bueno, vamos a puntualizar si es por uno o por otro. Estamos hablando con el diputado Jorge Soto, diputado del Partido de Acción Nacional, quien, bueno, pues también tendría o que nos podría dar una orientación de cuál sería el perfil más idóneo, por ejemplo, en este caso del auditor, que debería estar ocupando y por qué, para que la gente lo sepa, por qué la persona que fue designada, Ignacio Rodríguez, Nachito Rodríguez, como le dicen, por qué fue designado él y por qué no es idóneo, qué serían los aspectos que debería cubrir para resultar ser idóneo para el cargo. Bueno, primero, yo tengo todo mi respeto por Nacho, incluso creo que es una persona íntegra que tiene toda la capacidad técnica. El asunto aquí es que como se llevó el proceso, primero es inelegible, segundo, no fue una elección muy estricta en la cosa técnica y en la cosa de demostrar que es la persona que estará. Yo no tengo ninguna duda de querer un excelente papel. El asunto es que no se trata de las voluntades o de mis creencias o las creencias de los diputados. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pensarías tú de que el examen profesional para un futuro médico sus sinodales fueran contadores públicos? Pues probablemente no tendrían los elementos para aprobar o desaprobar a quien sería el futuro médico. Yo creo que es el caso con la Junta de Coordinación Política. Nos faltan a los diputados, no nada más de la Junta, capacidades técnicas y lineamientos bien claros para siquiera hacer las preguntas adecuadas en una entrevista. Yo pensaría en darnos la oportunidad donde hubiera participación ciudadana para sacar del Congreso, sacarnos de esta dinámica de la negociación política entre partidos, de reparto de cuotas en la elección de este tipo de nombramientos. Segundo, pues yo pensaría en hacer exámenes psicométricos, exámenes de confianza, exámenes de conocimientos, y entonces tener los elementos para hacer un nombramiento mucho más robusto. Algo que yo señalé, por ejemplo, en la terna, pues no hay una sola mujer, ni siquiera se cuidó la equidad de género,
que yo creo que por supuesto que se debió haber cuidado en este proceso. Lo señalé en tribuna justo cuando se dio toda esta discusión. Y se retiró cuando finalmente no atendieron. Yo sé que no fue un berrinche, yo sé que salió porque no le pareció el cómo se dieron las cosas. No, aquí salió, si alguien observó, yo estuve entrando y saliendo de la sesión prácticamente durante toda la sesión porque había una situación de emergencia con un amigo, entonces estaba entrando y saliendo al teléfono. Por supuesto que no es apropiado que diga cuál era esa emergencia, pero durante toda la sesión estuve entrando y saliendo. Ok, obedece otra situación, bueno, que se retira, estaba entrando y saliendo. Ahora, hablando de ese tema, justamente, particularmente del auditor, las reformas que se hagan en lo sucesivo, en materia de la auditoría, ¿usted esperaría la remoción de Nachito Rodríguez? ¿O se podría dar? Está muy endeble. Justo yo creo que la situación de inelegibilidad que tiene en este momento, yo creo que al primer amparo, la primera impugnación, no podría seguir en el cargo. Incluso cabe la posibilidad de que si asume el cargo, pues implique y derive en otro tipo de responsabilidades. ¿Cómo cuáles? El ejercicio indebido en el servicio público, por ejemplo, no estaría legalmente facultado para ejercer el cargo. Lo cual me da mucha pena además, Eduardo. Es una excelente persona, lo conozco hace muchos años. El acelere y hacer las cosas al vapor y con poca pulcritud y con poco cuidado por parte de la Junta de Coordinación Política nos tiene metidos en una crisis tremenda que no nada más repercute en los trabajos de la auditoría, sino del Congreso. Nos tiene una crisis, podría decir, incluso de bancada. Y esto es terrible, yo lo estuve señalando desde hace semanas. No nos dimos el tiempo, o la Junta de Coordinación Política no se dio el tiempo y pues, hizo las cosas al vapor con un acelere que no me explico. ¿A qué pudo haber obedecido? Seguramente intereses de diferente índole, de diferente naturaleza. Hay intereses de simpatías, de querencias económicos, políticos, sociales, de lo que sea. Yo desconozco qué intereses. Creo que lo hicieron muy mal. Creo que estamos en tiempo de corregir. Pero bueno, esto dependerá de las diputadas y diputados. Ligando un poquito ese tema de lo que usted está hablando en este momento, se dice, el famoso Radio Pasillo, que hay un grupito de diputados que le están queriendo tumbar la coordinación a Miguel Lator. ¿Usted concuerda con esta percepción? No, la facultad de poner y remover a quien es el coordinador de la bancada es facultad exclusiva del presidente estatal del partido en este sentido. Fernando Álvarez Mora. Así es correcto. ¿Y no vemos ese escenario? ¿O por qué se habría? Porque hay voces ahí dentro mismo del Congreso, del Palacio Legislativo, ahí en la Libertad número 9, que hablan precisamente de que estos últimos días, incluso la designación de un auditor que no le es que no es del gobernador, por ejemplo, por decirlo de una manera más precisa, corresponde a esta urdimbre política de quizá decirle a Miguel, como no pudiste poner a la persona Armando Valenzuela, que me parece que era el que pudiera haber sido más favorecido, pues resulta que sale Nacho Rodríguez. ¿No sería esta la situación? Pues justamente lo que te acabo de mencionar, si hubiéramos llevado un proceso mucho más pulcro, con lineamientos, con participación ciudadana, nos hubiéramos evitado el problema que tenemos ahorita. Es claro que porque sí cumple, Armando, las condiciones perdón que te interrumpa, las condiciones de elegibilidad. Entiendo que sí, pero yo no hice la revisión documental. Yo no sé si sería el caso que nos pasara lo mismo que nos pasó con Nacho. Yo creo que aquí la discusión no es Armando sí, Nacho no, o viceversa. El asunto era darnos la oportunidad de hacer un procedimiento mucho más claro, más transparente, y que fuera incuestionado y que cumpliera con todos los requisitos legales, ¿no? Ese es el punto, no era el punto si uno sí u otro no. ¿Cuántos diputados votaron por Nachito? 23. 11 del PAN. Bueno, más o menos. Entre 9 y 10 según mis
Sí, ok, bueno, pues ahí está, ahí ya salió el peine ahí. Oye, pero por cierto, también ahí hay otro asunto que salió a relucir precisamente a raíz de esto, que tú señalabas que había falta de equidad, se lo decías tú a Karina Velázquez, la coordinadora diputada de los diputados del PRI. Y esto desencadenó otra situación de la cual hablamos ya un poquito antes de entrar aquí al aire. ¿Nos quieres comentar qué fue lo que pasó y por qué te dirigiste a Karina al respecto de la falta de equidad? Bueno, yo después de que ella leyó el dictamen donde metía la iniciativa que armaron ahí al vapor en la mañana para hacer la votación del próximo auditor, hablaba dentro de su exposición de motivos de que había sido un proceso pulcro, de que había estado apegado a derecho, de que había sido transparente, de que había un compromiso de la Junta de Coordinación Política por la rendición de cuentas, y pues todas estas cosas, esta exposición de motivos, pues por supuesto que no son ciertos. En mi opinión, ni hubo transparencia, ni garantiza rendición de cuentas, y por supuesto no estuvo apegado a la legalidad. Mencioné también que ni siquiera había habido equidad de género en la composición de la terna, pues ninguna mujer fue incluida, y posteriormente se dio una discusión donde ella defiende su punto después de mi intervención y se sostiene en que había sido transparente, con rendición de cuentas, etcétera. Y pues ahí yo hice una expresión al acto, nunca me expresé en particular a la persona, y es así que se desata una serie de dichos que no tienen ningún fundamento en lo absoluto. ¿Te referías tú Sí, te referías tú a lo mejor a otra cosa, ¿no? Pero ella lo tomó, según lo que tú me dices, de manera personal. Volviendo un poquito antes de pasar este tema, el análisis previo se dio entre los actores del PAN y los del PRI, ¿no? O sea, no fue exclusivamente ni de Karina Velázquez, sino no fue postura pues nada más del PRI o de... Fue toda la Junta de Coordinación. Así es. Se armó entre todos ellos ahí pues la discusión, se llegó a una situación, ella fue la que lo leyó, hubo una mala interpretación por parte de ella. Sí. O de Isela, porque yo vimos en el video que Isela, espérate. Francamente, yo creo que fue el calor del ánimo que tenían por hacer una votación y que nadie cuestionara el asunto. Yo lo interpreto así. Y que trataron de desviar la atención en un tema que no había lugar. Yo hubiera tenido una expresión exactamente igual si hubiera sido cualquier otra persona, hombre o mujer, del partido que fuera, a quien hubiera leído ese dictamen. La expresión que hice después de mi primer posicionamiento igual haría hacia un hombre, y fueron dos cosas. O sea, no es cuestión de género, o sea, coincidió que la persona que lo emitió circunstancialmente es mujer. ¿Tú te referías al diputado, a la figura del legislador en ese momento que hizo la lectura? Correcto. A quien hubiera leído y quien hubiera dado esas posiciones, quien hubiera sido hombre, mujer y de cualquier partido, me hubiera expresado exactamente de la misma forma, porque lo creo, porque estoy convencido de eso, y porque no se vale venir a engañar a los chihuahuenses diciendo que se hicieron las cosas de una forma que no se hicieron. No se hicieron con transparencia, no se hicieron de manera pulcra, no se hicieron de manera profesional. Elegir a un auditor superior del Estado que revisará aproximadamente 450,000 millones de pesos en su encargo a través de entrevistas de 7 minutos en una Junta de Coordinación Política que está muy lejos de tener las capacidades técnicas para evaluar, pues por supuesto que lo cuestioné y lo seguiré cuestionando. Se comentó desde ese día, bueno, viernes, incluso sábado se le dio vuelo todavía. Se dice, ya lo comentaba yo antes de entrar al aire, que ya incluso este asunto con Karina, con la coordinadora de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, Karina Velázquez, ellos lo piensan llevar un poquito más allá, y digo un poquito, parece que ya tocó tierra aquí en el comité directivo estatal del PRI, y también ya lo llevaron a instancias del PRI nacional. No sé cuál sea el procedimiento, si es que lo quisieran hacer, pero bueno, te señalan de misógino, te señalan te lo dijeron, ya te lo comentaba. No sé si puedan
reconvenirte a ti por si el fuero te alcanza en ese sentido, porque pues nadie te puede reconvenir por tus expresiones en el Congreso, porque es diputado, es una expresión. Ya nos aclaraste o nos dijiste o nos explicaste pues que no era una situación de carácter personal, te estabas refiriendo a la persona, bueno, al cargo, al diputado, al acto, no al diputado, diputada, no a la persona, sino al acto en sí. Y bueno, por la vía legal no sé si te puedan hacer algo, pero bueno, ¿ya sabías tú de esto? He escuchado algunos, realmente no le he dado mucha importancia. El tema importante es combatir la corrupción, el tema importante es que la auditoría funcione como debe funcionar. Han tratado de desviar el tema con esto, la verdad es que no me preocupa, no tiene justificación ni sustento alguno. Cualquiera que lea o vea el diario de los debates o vea el video de lo que en la sesión pasó y escuche perfectamente qué es lo que dije. Tengo la costumbre de juzgar a los actos, no a las personas. No me gusta personalizar, sí me gusta hablar firme con mis convicciones y por supuesto que tratar de desviar temas muy importantes en algo que a todas luces no tiene sustento alguno, pues me parece todavía agregarle a esta falta de seriedad y de que en vez de entrarle al debate de discutir las cosas importantes para Chihuahua se quieran salir por la tangente. El problema que tenemos en Chihuahua es un problema de combatir la corrupción, es un problema de perseguir a quienes abusaron de sus cargos públicos, desviarlo en estos temas que no me preocupan en lo absoluto, pues bueno, habla de la calidad de unos y otros. Oye, ya para terminar y recapitulando un poquito, ¿qué podemos esperar los chihuahuenses si el sistema estatal anticorrupción empieza o empezaría con el pie izquierdo? Pues malas noticias. Yo seguiré cuidando y hablando y argumentando todo lo que tenga que argumentar para que esta gran oportunidad que tenemos, que probablemente sea única, por lo menos en esta generación, vaya lo más sólida, lo más robusta posible. Aquí, pues por supuesto, pedirle también a la sociedad que esté bien vigilante de esto. Luego, algunas diputadas y diputados necesitamos esta ayuda, esta presión para que las cosas se hagan bien. Aún que tuviéramos un marco normativo perfecto, todavía falta aún más y es implementarlo y es ejecutarlo y es aquí donde los nombramientos son bien importantes. Una ley perfecta con encargados que no tienen la voluntad para ejecutarla, pues entonces no va a funcionar. Por más bien, más sólido que esté el andamiaje jurídico, no va a suceder. Es por esto que nombramientos como el auditor, como el próximo fiscal anticorrupción, pues son de la mayor relevancia y del mayor interés público. Tuvimos un auditor inelegible, bueno, tenemos un auditor inelegible. En el sexenio de Duarte se tumbó la Fiscalía Anticorrupción y ahora no se puede modificar hasta que pase julio, hasta después de julio. Esto es un tema de rivalidad por el béisbol que comparten, la afición por el béisbol que comparten la diputada Velázquez y tú. ¿No? Yo le voy a Mineros, supongo que ella siendo de Corral también, entonces no creo que haya, al contrario, yo creo que es una coincidencia. Oye, bueno, ya por último, ¿cuáles serían, así a ojo de buen cubero, si es posible, y valga la expresión, con qué elementos debería contar el fiscal anticorrupción de Chihuahua? Bueno, primero, una integridad, una verticalidad probada, un prestigio probado, una reputación intachable. Segundo, con la capacidad técnica para esto. ¿Qué significa este tipo de capacidad técnica? Pues es experiencia en responsabilidades, experiencia en materia penal, capacidades de investigación son importantísimas y para garantizar, y ni siquiera será una garantía, pero por lo menos tendríamos la forma de cerrar más las posibilidades de tener un fiscal de esta naturaleza. Necesariamente necesitamos participación ciudadana. En el Sistema Nacional Anticorrupción se formó una comisión de ciudadanos que seleccionó a un comité de ciudadanos que acompañarán todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que deberíamos de darnos esa oportunidad de buscar elementos de participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción y por supuesto en la elección de quien será el próximo o la próxima fiscal anticorrupción de Chihuahua. Estás hablando de que tendríamos que tener una selección colegiada, no de los diputados. He hablado y es lo mismo y soy consistente en lo que digo, en el propio nombramiento del auditor como del fiscal.
mientras más lo podamos sacar de la dinámica de negociación política de las fuerzas dentro del Congreso, mejor. Tenemos que meterle oxígeno a esto. Ya han sido muchos años de los acuerdos, de las cuotas, de tú apóyame con este y yo te doy esto. Mientras más podamos salir de esa dinámica, sin quitarle las atribuciones y dificultades propias de las diputadas y diputados, por supuesto que yo creo que será mucho más sano para este tipo de nombramientos. Y mucho más benéfico para los chihuahuenses, en definitiva. Pues yo te agradezco mucho, diputado, que nos hayas acompañado nuevamente. Ya esta es la segunda vez que nos haces favor de acompañar. ¿Algo más que desees tú agregar? Pues nada más que te agradezco mucho la invitación otra vez y que yo seguiré consistente en la causa a la que me comprometí desde que estaba en campaña, que es poner todo mi corazón, toda mi cabeza, todas mis habilidades en el combate a la corrupción. He sido muy consistente, congruente en lo que he dicho y en lo que he hecho, y yo por supuesto que tengo la firme convicción de continuar así, porque entiendo y sé que la corrupción es el origen de todos los males en México. Prácticamente cualquier problema que tenemos se deriva de actos de corrupción. Yo seguiré en esto y por supuesto invitar a quienes nos ven y nos escuchan a que se sumen a esto. No es una cosa exclusiva de funcionarios públicos, no lo vamos a arreglar entre diputados y alcaldes y gobernadores exclusivamente. Si la sociedad no se mete de lleno a batir este problema, difícilmente vamos a tener los resultados que queremos. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted que nos acompañó en este día. Le agradecemos que se quede con nosotros en Omnia TV y también en omnia.com.mx. Nos siga en las redes sociales, Twitter y Facebook como Omnia Noticias. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez. Le agradezco y le deseo que tenga un excelente inicio de semana.